Poner a Dios en el centro es lo que tienes que hacer. Dejar de ponerte a ti, dejar de ser egoísta, dejar de pensar en ti. El orden de Dios es estar en el centro. Dios en el centro. Cuando tú pones a Dios en el centro, tu vida se alinea, tu vida empieza a cobrar sentido, pero no puedes ponerte a ti. Porque si te pones a ti, nunca vas a conseguir aquello que tú quieres, nunca vas a conseguir los deseos que tanto anhelas. Dios es el centro. Tienes que poner a Dios en el centro. Porque todos perseguimos el dinero, todos lo hemos perseguido. Yo he montado 6 empresas y he llevado ahí. Consigues Lamborghinis, consigues millones, consigues hacerte rico, consigues casas de tus sueños, pero Dios no está en el centro, es destrucción. Tienes que poner a Dios en el centro. Dios es el único que te va a dar la verdadera riqueza y la verdadera libertad, la riqueza interior. Dios, poner a Dios en el centro. Hasta que no pongas a Dios en el centro, siempre serás infeliz, nunca tendrás paz y serás escaso. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo que todo lo que tienes es de Dios, que Dios es el único que te provee. Todo lo que tienes es lo que te ha dado Él. El orden divino es poner a Dios en el centro, porque Dios, ¿sabes qué es? Dios es alineación, Dios es dirección, Dios es humildad, Dios es un propósito por encima del beneficio propio, Dios es un propósito por un servicio ajeno. Quien vive sin servir no sirve para vivir. Si vives para ti, eso no es Dios. Nunca vas a encontrar la verdadera riqueza. Dirección, alineación, un propósito ajeno por encima tuyo. Eso es Dios, humildad, no ego. Eso es Dios. Él te da toda esa paz, esa alineación, esa dirección, esa estabilidad. Eso es encontrar a Dios, porque Él te da el camino correcto. Él te da esa dirección. Él te da los pasos que tú tienes que dar para tu destino. Él te enseña qué camino no coger, qué decisión tomar, porque si es por ti, si es por el razonamiento lógico, no vas a llegar a ningún lado. Él te enseña dónde ir, hacia dónde enfocarte. Él te enseña a partir de tu intuición, darte esos mensajes, porque Dios no es validación externa, como el mundo enseña. Dios no es validación de lo que te dicen, de lo que hacen, no es nada de eso. Dios es validación de Dios, validación interna, validación tuya, validación propia. No existe una validación que sea más poderosa que la de Dios, que es tu conciencia, es lo que tú piensas de ti mismo. No piensas lo que importa que piensen los demás sobre ti, porque si te importa más lo que piensen los demás que lo que tú piensas, es que no tienes a Dios, te estás validando con el mundo externo. Y Dios es validación propia. No hay validación del mundo, no existe, da igual lo que pase fuera, no importa, solo estás tú. Y si no entiendes eso, es que no sabes qué es Dios. Y si sigues validándote por la validación externa y te importa, es que tienes que poner a Dios en el centro. Y si te ha salido este vídeo, es porque tienes que poner a Dios en el centro. Es porque te sale, porque Dios te lo está poniendo en tus ojos para que lo pongas. Pero Dios ya lo dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen el corazón endurecido de tanto pecar. Jesús ya lo dijo, porque en Dios es validación interna, que eso es Dios. Dios es el poder, Dios es el poder. La sabiduría del mundo es el 1%, la más alta, el 1% de la de Dios. Dios es poder, Dios es potencial humano, Dios es inteligencia infinita, Dios es todo lo que tú tienes. Hasta que no conectes con Dios no te va a dar toda esa sabiduría, toda esa inteligencia que tú ya la tienes, pero no te la va a dar porque tienes ego. Y el ego es lo que rompe tu ego con la conexión con Dios, que es la sabiduría. Lo que lo rompe es el ego, porque el ego es miedo, y donde hay miedo no hay amor, y donde hay amor no hay temor. Y el ego es lo que lo rompe, porque no tienes el poder, y el verdadero poder es Dios. Tú te piensas que el poder es tuyo, tú te piensas que el poder es el que tú tienes por tu fortaleza propia, por tu fortaleza interior, por la tuya, por el razonamiento propio, porque eres escaso y solo estás mirando en ti. Dios no es eso. Dios, ¿sabes qué es? Dios es poder divino. Y el poder divino es que Él te lo dé. Y tú no puedes conocerlo hasta que no seas humilde, hasta que no sueltes el ego y entiendas que Dios es el único que te va a dar eso. Y Dios, ¿sabes qué es? Fundamento espiritual. El único poder divino es el fundamento espiritual. Para eso tienes que entender que no tienes que basarte en lo que ves, tienes que salirte del mundo, no puedes estar en lo físico, tienes que tener fundamento espiritual, que el fundamento espiritual es romper el vínculo emocional, porque no puedes avanzar en la vida, porque estáis presos de vuestras emociones, por las circunstancias externas, por lo que os pasa, por lo que os dejan, por vuestra familia, por los amigos, por las relaciones, os dejan, lloráis, no podéis avanzar, no tenéis fundamento espiritual, no tenéis a Dios, que eso es la fuerza, eso es el poder, ese es el fundamento, esos son los cimientos. El espiritual es lo que es Dios,
y no puedes tenerlo porque no lo tienes. Tienes que olvidarte del mundo físico, tienes que tener esas bases, esos cimientos en el fundamento de Dios, que es espiritual. Tienes que entender que eso es lo que te da el poder y eso es lo que te da esa paciencia, la paciencia infinita, que es la certeza de lo que está por venir. Dios te da esa paciencia infinita. En el mundo nunca la vas a encontrar porque vas a tener prisa, vas a tener ansiedad, preocupación, vas a querer tenerlo todo ya, no vas a saber esperar y por no saber esperar nunca te va a llegar, nunca te va a llegar porque saber esperar es tener a Dios y tener a Dios es tener paciencia infinita y no paciencia de este mundo. La paciencia de este mundo no es la que Dios te da, la que Dios te da, ¿sabes cuál es? Que no importa cuándo, no importa dónde, no importa cuándo te va a llegar, no importa el cómo, no importa el por qué, porque confías en Dios y confías en el plan de Dios que es perfecto, que no es el tuyo, que es por encima tuyo, que el plan suyo no lo puedes ver, el tuyo sí que lo puedes ver porque es finito, el suyo es infinito, su plan es tan grande que no te lo imaginas, por eso no lo ves. Y eso es la paciencia infinita cuando tienes a Dios, da igual, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, no importa, eso es la paciencia infinita, porque tienes certeza absoluta de lo que está por venir, porque tienes a Dios en el centro y Dios sabe, tú sabes que te lo va a dar, porque escuchas y te validas por ti, escuchas a tu intuición, escuchas la voz de tu conciencia, escuchas a tu voz interna, no escuchas nada más y eso es lo que te va a hacer tener eso que tú quieres, es el deseo que Dios te da, porque Dios es liberación, Dios es liberación, Dios es no validarte, no estar en destrucción, no estar en preocupación, no estar en ansiedad, no estar preocupado por cosas que no tienen sentido, por cosas del mundo. ¿Por qué te preocupas? ¿Porque no te han llamado? ¿Porque no tienes el dinero? ¿Porque ahora te han contestado mal? Eres flojo, eres débil, eso no es Dios, Dios es fortaleza. Dios es mucho más que todo eso que enseña el mundo. Aquí en el mundo no vas a entender qué es la liberación, qué es la verdadera paz, la que te da Dios, que eso es no destrucción, es construcción. Y la del mundo, la liberación, ¿sabéis cuál es? Esa es la destrucción. Porque ¿cómo te liberas? Engañándote, con placeres externos a ti, con validación externa, con viajes, con placeres. Eso no es Dios, te estás engañando porque no pones a Dios en el centro y te estás pensando que te liberas de tu centro, pero estás destruyéndote y eso no es liberación. Pon a Dios y encontrarás esa liberación que no es la cárcel mental que tú tienes dentro y que te has creado, porque Dios es un servicio mayor, no es un servicio menor, que el mundo es un servicio menor. Dios es un servicio mayor por encima tuyo, porque Él te enseña que el verdadero servicio y la verdadera paz y felicidad es ponerlo por encima tuyo, porque si piensas en ti y lo pones por encima tuyo, no lo pones por encima tuyo, nunca te va a llegar, nunca se te va a dar, siempre seas escaso y vas a fracasar. Eso es Dios, servicio mayor por encima tuyo, servicio mayor que el beneficio propio, por el beneficio ajeno. Te sacrificas no por ti, te sacrificas por el beneficio ajeno, por los demás. Un propósito, dejar una huella, dejar un legado para ti, para los tuyos, para el mundo, un servicio, hacer algo, un impacto. Eso es Dios, servicio mayor a lo que tú eres. Hasta que no entiendas eso, nunca vas a tener todo lo que quieres. ¿Quieres cumplir los deseos de tu corazón? Sigue ese servicio mayor, sigue a Dios, pon a Dios en el centro. Si no pones a Dios en el centro y pones tus intereses porque eres egoísta y eres escaso, nunca se te va a dar. Pon el servicio ajeno, pon cómo puedes ayudar mejor, cómo puedes entender que hasta que no mires por los demás, antes que por ti, mejorarle la vida a los demás, desearle a los demás más de lo que deseas por ti, no te va a llegar. Un propósito exactamente definido, dónde vas, dirección, eso es Dios. Si tienes un propósito y es por ti, nunca se te va a dar, tiene que ser mayor. Si tienes un sueño que es pequeño, un propósito por ti es pequeño, ¿y sabéis lo que es un sueño pequeño? Que nunca se os va a dar porque es un sueño de egoísmo, de egoísta, porque es por ti, es tan pequeño que solo estás pensando en tus necesidades. ¿Y sabes qué? Dios, un propósito mayor, es ser generoso, es ser abundante, porque no piensas en ti, tú te quitas de la ecuación, tú no existes, estás pensando en cómo ayudar a los demás, cómo servir al mundo, cómo mejorar la vida de la gente, cómo poder dar luz, eso es Dios. Y hasta que no entiendas esto, no vas a poder dejar huella, impactar el mundo, dejar un legado, que tus hijos, que tus nietos, que seas recordado, pero no por el dinero, sino por el impacto, por lo que has traído al mundo, por la filosofía de vida,
por la filosofía de pensamiento, por saber lo que es Dios, por dar al mundo esa luz, ese amor, la huella. No se trata del dinero, no se trata de coches, no se trata de dinero, no se trata de apariencia, no se trata de ego, de sacar pecho, de a ver, yo tengo más, tú tienes más. Eso es el mundo, eso es no tener a Dios en el centro. Cuando tienes a Dios en el centro, no existe. Cuando tienes a Dios en el centro, quieres dejar huella por el propósito mayor, no por ti, por los demás, porque eso es ser abundante, no es ser escaso, eso es construir fuerte, eso es no construir con arena, construir en cimientos, construir con las bases de Dios, que son los cimientos de que tienes un carácter no como el mundo, débil, porque está con validación externa, se valida por el mundo, se valida por el que dirán, por lo que harán, con lo que tú has hecho. Eso es un carácter débil. Dios es construcción fuerte, son cimientos sólidos, no hay perdición, no hay distracción, Dios es dirección, Dios es claridad, Dios es visión. Da igual que estés solo, no importa, que te has quedado solo, perfecto, Dios te está poniendo eso para que vayas a donde tienes que ir, porque es tu misión en esta vida. Eso es Dios. Si no estás construyendo fuerte, si estás construyendo débil, se te va a caer, porque no tienes a Dios en el centro, porque sabes que tienes en el centro el dinero, el fin es el dinero, y nunca puede ser el dinero el fin. Dios es construcción fuerte, Dios es someter tu ego, Dios es que no pienses en tu ego, que no pienses en ti. ¿Y sabéis por qué tenéis que someter el ego? Porque así vais a conectar con realmente quién sois. Hasta que no sometáis el ego, no vais a conectar con la sabiduría, porque lo que os rompe el hombre con la sabiduría, que es Dios, es vuestro ego. Porque el ego, ¿qué es? Es miedo, no es amor. Y donde hay miedo no hay amor, y donde hay amor no hay miedo. Por eso no podéis avanzar, porque no sois capaces de ser humildes. No tenéis el corazón de humildad, que eso es Dios, que es amor, para enseñaros que tenéis que ser humildes y dejar ese ego, porque hay gente que tenéis que aprender, tenéis que escucharlos. Pero cuando os pensáis que lo sabéis todo, nunca vais a avanzar y por eso estáis donde estáis. Tenéis que aprender a someter el ego, destruir el ego. Hasta que no lo hagáis no podéis avanzar, porque Dios no enseña eso. Dios enseña que seas humilde, Dios enseña a que tengas una visión grande, Dios enseña a que no tengas una visión propia, limitada, porque la tuya es finita, la visión tuya es finita, la visión tuya es así, la de Dios es infinita, es así. Entonces, tu ego es lo que te hace tener un razonamiento propio, es lo que te hace tener una visión pequeña, un mapa pequeño, un tesoro muy pequeño, una casa muy pequeña, una familia con pocos valores. Esa es tu visión, es tu razonamiento, pero la visión de Dios es infinita. Él te enseña a tener mucho más que todo eso y tienes que empezar a poner a Dios en el centro. Es la única manera que te va a dar todo lo que tú no ves, pero Dios ve mucho más lejos. Dios ve millas, ve kilómetros, tú ves centímetros, Dios ve kilómetros, Dios ve exactamente dónde vas a estar en 2 años, en 5 años. Tú no ves ni dónde vas a estar mañana. Entonces deja de confiar en lo que tú estás viendo y confía en Dios, porque Él ve mucho más lejos. Tú tienes visión, Él tiene una hipervisión. Él está a 10 kilómetros, tú estás a 200 metros. Entiende que Dios destruye tus planes, porque si no los tuyos te van a destruir ahora, por eso te los destruye. Y si no te los destruye es porque estás en buen camino. Pero si te pasan cosas es porque Él no quiere que te pase eso, porque te quiere guiar hacia tu camino, porque tiene esa visión. Porque Dios es soltar, Dios es perdonar, Dios es dar antes de que recibas, Dios es recibir sin esperar, Dios es amar antes de ser amado, recibir sin esperar, perdonar, soltar, pero no puedes por el ego. ¿Por qué? Porque si no eres débil, eres vulnerable. Y en Dios tienes que ser vulnerable, porque Él te enseña a ser humilde, a ser vulnerable, a destruirte el ego y no ser débil. Al revés, eres mucho más fuerte. El hombre fuerte es el que es vulnerable, porque no le da miedo enseñar su ser, enseñar su espíritu, enseñar quién es, enseñar sus debilidades, pero las dice al mundo, porque es valiente. Y el ego que está sometido no puedes hacerlo. Por eso no puedes atraer todo lo que quieres, porque tu ego tiene miedo, está resistiendo, estás alejando todo eso. Por eso tienes que rendir el ego. Ganar en la vida es rendirte. Ganar en la vida es rendirte. Y no rendirte por tirar la toalla, no. Rendirte es ganar, porque estás rindiéndote, porque ya
estás sometiendo el ego, estás ya dejando de persistir. Lo que persiste, resiste, lo que aceptas te transforma. Estás dejando de resistir a aquello, por eso te rindes. Y ganar en la vida, la mayor victoria es rendirte por dejar de perseguir todo lo que no tienes. Estás persiguiendo a mujeres, estás persiguiendo a Dios, estás persiguiendo el dinero, estás persiguiendo el coche, la casa, todo lo que no quieres, pero porque estás pensando en ti, estás siendo egoísta. Ríndete y verás lo que hace Dios contigo. Dios quiere que te rindas, Dios quiere que dejes tu razonamiento propio y que pongas el suyo por delante del tuyo, y luego Él te lo dará a su tiempo y no en el tuyo, porque tienes una vida, tienes un propósito, y lo único que tienes que hacer es honrar a Dios. Solo una vida, un propósito, una mujer y honrar a Dios. Y Él lo tiene ya hecho para ti, simplemente ya está preparado. Él está esperando a que te conectes con la sabiduría que Él te da, para que Él te pueda entregar todo lo que tu corazón quiere. El reino de mi Padre es darte el reino. La voluntad de Dios es darte tu reino, que tu reino es tu mundo interior, es tu riqueza. Pero tienes que poner a Dios en el centro, porque Él es lo que quiere, porque Él sabe que tienes un propósito. Antes de venir aquí viniste con un propósito, y Él quiere darte esa vida, ese propósito, y quiere que lo honres, quiere que lo pongas en el centro, quiere que lo escuches, no quiere que dejes de escucharte a ti, quiere que dejes de pensar por ti, quiere que dejes el miedo, quiere que dejes el ego, quiere que seas humilde, quiere que no seas amor, que no seas miedo, porque estás en el miedo, por eso tienes ego. Dios quiere que le honres, y cuando tú le honres y vivas para Él de verdad en tu corazón, Él te lo va a dar, 100%, todo. Dios hace posible lo imposible. Tienes que entender que agradar al mundo es un vacío, agradar a Dios te llena, es una plenitud. Pero ¿qué pasa? Que agradas al mundo porque estás vacío por dentro. Por eso te validas con la opinión externa, por eso te validas con el mundo, por el qué dirán, por el qué pensarán. Por eso estás rellenando ese vacío del ser con el tener amigos, amistades falsas, relaciones falsas, gente que no le importa tu vida, gente que no le importa lo que hagas, pero te validas por lo que dice. Por eso tienes que agradar a todo el mundo. Y como agradas a todo el mundo, estás vacío. Y en Dios estás lleno, pero solo quieres agradar a Dios. Y cuando quieres agradar a Dios, no buscas validación externa. Se te ha olvidado, ya no existe nada. Da igual lo que pase en el mundo, que tu mirada está en los cielos. Y cuando tu mirada está en los cielos, ya no tienes nada de qué preocuparte. No existe ansiedad, no existe preocupación, no existe nada. Solo existe Dios. Dios que está en el centro. Y no te validas por nada fuera de Dios y tú, porque Dios y tú sois un equipo. Y Dios está dentro tuyo, ya está. Está deseando que lo elijas, está deseando que lo escuches, está deseando que tú seas tu mejor versión. Y tu mejor versión, ¿sabes qué? Ya está hecha, ya está viviendo en el mundo de las posibilidades, que es Dios. Ya está viviendo, ya existe, pero Dios está esperando a que te valides por Él, a que tú busques agradarle a Él, porque Él te va a dar ese vacío que tienes, ese vacío existencial, para que estés lleno. Porque para ello es lo único que te va a hacer construir una base espiritual sólida. La única base espiritual, la única base sólida es la espiritual, es los cimientos que vas a poner en tierra firme. Si no construyes sobre tierra firme, la tierra es fértil, no es fértil, es mala, no es de calidad, vas a caer. La base sólida es espiritual, que es Dios, es poner a Dios en el centro. Y hasta que no lo pongas, no vas a construir esa base, esos cimientos para construir esa gran familia, ese gran negocio, esa gran relación, esa gran ciudad, ese gran coche, esa gran vida, esa libertad, esos placeres, esos sueños. Tienes que poner a Dios en el centro, construir esa base sólida, fuerte, firme, que eso es Dios, porque en Dios permanece, Dios es eterno. Y el mundo es destrucción, el mundo es perdición, el mundo no se sostiene, el mundo no vale, Dios es eterno, Dios permanece, Dios es para siempre, el mundo se va a acabar, en Dios no, porque es universo, no hay fin, es infinito. En Dios, ponlo en el centro, pon la mirada y vas a permanecer para siempre. Y te darás cuenta que esta vida es un test, es así, y eres eterno. Y en Dios vas a permanecer y vas a construirte todos los días desde la paz, desde la plenitud,
Y en el mundo no vas a construirte, no vas a durar. Vas a ser débil, vas a ser flojo y solo estarás construyéndote con cimientos flojos y no vas a permanecer. Dios es una eternidad y el mundo es una vida y Dios es eterno, que es donde te enseña a amar sin ser amado, a dar antes que recibir, a servir antes de que te sirvan, a ser tú el que lleva la iniciativa antes de que te la lleven a ti, a ser tú el que construye, a no ser tú el que destruye, a ser tú el que soluciona, no el que busca problemas, a ser tú el que pones ese amor, ese servicio, esa generosidad. Eso es Dios, amar sin ser amado, amarte tanto como amas al prójimo, ámate tanto a ti como vas a amar a los otros. Dios es amar sin ser amado, Dios es decir no, Dios es decir no, que es destrucción, y Dios es decir sí, que es construcción. Dios es decir no, porque Dios, cuando dices no a tus sueños, es destrucción. Y estás olvidando tu mejor versión, a dónde vas. Y decir sí es construcción, porque estás diciendo sí. Te da miedo, pero afrontas, porque confías en Dios, confías en su plan, confías en su visión, confías dónde te va a llevar, confías a dónde vas a ir, porque dices sí, porque tienes certeza absoluta y no te importa el cuándo, el dónde, cuándo pasará, cómo pasará, no te importa la adversidad, no te importa si van a morir familiares, si vas a pasar accidentes, no te importa lo que pase, porque tienes certeza absoluta, porque tienes confianza, porque tienes fe, que es lo único que tienes que tener, tienes fe de que se te va a dar, confías ciegamente, porque no tienes la mirada en el mundo, tienes la mirada en Dios y Él te da esa confianza, te da esa creencia, te da esa plenitud, te da todo lo que tienes que tener para tú poder confiar. Por eso decir no te destruye y dices no porque te validas con el mundo, te validas por lo que dirán, por lo que pensarán y te entra la duda, te entra el miedo, por eso no confías y dices no y es destrucción, te estás destruyendo, es perdición, es cavarte tu propia tumba y decir sí es construcción, dices sí a tus sueños, da igual lo que digan ahí fuera, da igual lo que piensen, no tienes duda, vas a por tus sueños y al principio parece un bache, que caes en un bache, pero te aseguro que luego es la bendición, luego es el cielo en la tierra, porque te has atrevido, porque has tenido fe, has andado por visión, no por vista. Y Dios te pide que para ello vayas por intuición, Dios te pide que sigas a tu intuición, no te pide que tú sigas el camino tuyo, no te pide que sigas tu razonamiento, tu inteligencia, tu intelecto, porque eso es análisis por parálisis. Estás en tu mente, en el cerebro, y Dios es corazón. Dios solo está en el trazo de tu corazón, no está en tu mente. Por eso te pide que a través de tu conciencia sigues tu intuición, que eso es Dios, es las facultades más elevadas, porque tú eres un ser ilimitado, con un sistema de creencias que te limita, pero Él quiere que lo escuches, quiere que sigas tu intuición, esa voz que te dice que tienes que ir ahí, que lo sientes, que lo palpas, pero ¿qué pasa? Que luego la piensas, te la cuestionas, dudas y la cagas, ya no llegas ahí. Por eso Dios no es eso, Dios es todo amor y Dios quiere que estés en amor para que la escuches y el mundo ahí fuera no vas a poder escucharla, no vas a poder escucharla, Dios te va a llevar por el camino hacia tu destino y el mundo te va a llevar hacia tu camino, hacia la destrucción, hacia la perdición y eso no es Dios. Así que Dios quiere que lo escuches, te habla todos los días, sé valiente, escucha tu propia voz, es la única que tienes que escuchar porque solo te tienes a ti, te va a pasar muerte familiar, accidentes, pérdida de amores, de dinero, pero solo estás tú y Dios. Y cuando te das cuenta, es que siempre ha sido entre tú y Dios, no ha sido entre tú y el mundo. La conversación es entre tú y Dios, tu diálogo interno entre tú y Dios, porque ahí es donde aparece la oportunidad divina, sagrada, lo que Él te envía, que el mundo nunca encontrarías, porque has empezado a escuchar el camino, el destino, lo que ya tiene planeado desde que viniste aquí. Esa es la oportunidad divina, sagrada, que te la da cuando tú te la has ganado, cuando has empezado a tener fe, cuando has empezado a confiar, cuando has empezado a ver más allá de lo que estás viendo. No ves el dinero en la cuenta del banco, no ves el coche, no ves la relación, no ves el amor, no ves nada, pero confías, tienes fe, tienes paciencia, tienes certeza, pones el trabajo, sacrificas tu vida anterior, vas a la vida nueva, te quedas sin amigos, te quedas sin nada, solo, cambias de ciudad,
yo lo he hecho todo y mirar mis resultados. Tú confías y lo haces también. Confías y lo haces, no tienes duda. Pero la única manera que puedes hacerlo es tener ese propósito divino, tener esa confianza, dejar todo, porque tienes visión, porque tienes la oportunidad que Él te da, porque has tenido fe, has tenido creencia, confianza, para ver, para tener esa visión, que es lo que Él quiere, porque su tiempo es perfecto, el tuyo no, el tuyo no, el tuyo no es perfecto, tú tienes prisa, tú no sabes lo que es Dios, tienes prisa y estás alterando el curso de la naturaleza, de lo que Él tiene para ti. La estás cagando, no estás dejando que te llegue lo que Él tiene para ti, tiene todos esos deseos, todo ese gran amor, ese dinero, esa ciudad, lo tiene todo, pero tú tienes prisa, tienes ansiedad, tienes preocupación, porque no entiendes nada, no entiendes nada, estás perdido porque solo estás por ti, estás utilizando tu razón, tu análisis por parálisis, tu razonamiento, porque su tiempo es perfecto y no te lo da ahora porque te vas a destruir. Ahora no consigues aquello que tú quieres porque te vas a destruir, porque no estás preparado. Por eso su tiempo es perfecto. Y hasta que no te lo entregue, quiere que te desarrolles, quiere que fortalezcas tu carácter, porque tú no ves su plan. El tuyo es muy pequeño, porque tu orden es un desorden. Su orden es divino. Tu orden no sabes si primero el 1, el 3 o el 7. Y el suyo es perfecto. Su orden es divino. Antes de entregarte lo que quieres, te va a restar muchas cosas, que a priori parecerá una maldición, pero será tu mayor bendición. Eso es Dios, orden divino y tiempo perfecto, porque el tuyo no es perfecto, el tuyo es imperfecto, el tuyo es no conseguir lo que quieres, porque tú estás haciendo con la prisa, con la carencia, no eres abundante, no eres amor, estás con miedo, porque tienes miedo a no conseguirlo, y tú alteras todo eso y no te llega, porque el suyo es divino y su tiempo es lo único que tienes que esperar, simplemente poner el trabajo y dejar que Él haga lo que es para ti y confiar y entender, porque hasta que no pongas a Dios en el centro no vas a entender nada, vas a cuestionarlo todo, vas a pensar, análisis por parálisis, no vas a parar de pensar información y en Dios no vas a encontrar eso, en Dios vas a encontrar la sabiduría, vas a encontrar los aprendizajes, vas a encontrar todo, porque te va a revelar, te vas a dar cuenta que los imprevistos, que las dificultades son perfectas, que cobran sentido, que ya no estás perdido, que ya no te pones triste, que no entiendes nada. Los imprevistos, las dificultades, las adversidades cobran sentido, son una bendición. Al momento te pasa, ves el aprendizaje, ves lo que te ha pasado, entiendes el porqué, entiendes por qué te ha quitado esto. Y si no lo entiendes, su tiempo es perfecto, su orden divino es perfecto. Ahora no lo entenderás, mañana sí que lo entenderás. Tienes que dejar de cuestionar lo que hoy no entiendes para cuestionarlo mañana, porque ya te lo va a revelar porque estarás preparado. Por eso los imprevistos con Dios, cuando lo pones en el centro, cobran sentido. Tienen el sentido de la bendición. Y sin Dios en el centro es destrucción, es depresión, es tristeza, es no entender, es pensar que estás perdiendo, pensar que eres un perdedor, pensar que no sirves para nada, pensar que no vas a llegar a ningún lado, pensar que por qué te pasa todo eso, papel de víctima. Y Dios no es eso, Dios es perfección, Dios no hace nada por casualidad. Y cuando Él te pone esos imprevistos, esas dificultades, esos problemas, es porque quiere que te conviertas en tu mejor versión, quiere que tú entiendas por qué te lo quita. Pero a lo mejor no lo entiendes hoy, ni mañana, ni pasado, lo entenderás cuando Él quiera, cuando estés preparado. Él quiere que confíes, quiere que tengas fe, quiere que no dudes de Él, quiere que sepas que Él te ha elegido, que tú le honras y que vives para Él, y que todo lo que te pasa es porque te está llevando a donde tienes que ir. Así que confía en su plan, y la única manera es vivir para Él, agradarle a Dios, porque tu lógica no es la de Dios. Donde hay lógica no hay fe, y donde hay fe no hay lógica, y tu lógica no es suficiente, tu razonamiento no es suficiente, la lógica de lo que quieres, de montar esa empresa, de conseguir lo que quieres, del dinero, de la relación, tu lógica no es suficiente para conseguir tus deseos, no te sirve, no te va a valer nunca. Con tu lógica solo no vas a llegar a ningún lado, con tu lógica solo no vas a conseguir los deseos, con tu lógica solo no vas a conseguir tu gran amor, con tu lógica solo no vas a conseguir el dinero que quieres, no vas a conseguir la casa de tus sueños, no vas a conseguir vivir en la ciudad que quieres, viajar por el mundo, ese gran amor
Con tu lógica no sirve. Tienes que entender que tu lógica es un 10%, por no decir un 1%, y Dios es el 90, el 99%, porque Él te va a dar la lógica con la sabiduría, la lógica con la paz, la lógica con el entendimiento, la lógica con el razonamiento, la lógica con tu mejor versión, la lógica con el amor, la lógica con la paz, la lógica con la comprensión, la lógica con la empatía, la lógica con la comunicación, la lógica con el control emocional. Pero la lógica sola no vale para nada, no es suficiente, porque su orden es perfecto. El tuyo es obsesión. El tuyo es obsesión porque te llegue eso, porque quieres el resultado, no quieres el proceso. Y tienes expectativas, y las expectativas no es Dios, es su orden, a su tiempo. Y tú tienes obsesión. Estás obsesionado solo con el resultado, pero no quieres vivir el proceso, no quieres pasar esa incertidumbre, no quieres pasar esa incerteza, no quieres pasar ese mal rato, no quieres pasar ese tiempo en el desierto, como pasó Jesús, 40 días en ayuno y le tentó el diablo, el maligno, con comida. No quieres pasar esa duda, no quieres pasar ese miedo, porque su orden es el único que te va a hacer llegar a su tiempo todo. Pero tú no aguantas, no tienes la fe para poder llegar ahí. Entonces tienes que dejar de poner tu orden y dejar el suyo. Tienes que dejar de pensar en el resultado, de obsesionarte solo con eso, para obsesionarte con su orden, para entender que es su orden, no el tuyo. Y eso es Dios, porque los hombres más fuertes son los que no se rinden. Los hombres más fuertes son los que no se rinden, los que piensan en que todo es perfecto, en que los imprevistos, las adversidades, las dificultades, se lo ha puesto Dios, porque es parte de su plan, es plan perfecto de Dios, el tiempo perfecto. Por eso son los más fuertes, los que no se rinden, los que son vulnerables, los que se exponen, los que son auténticos, los que dicen lo que piensan, los que no les importa el mundo, los que se quedan solos, los que han cambiado de ciudad, los que se han aislado un año solos, los que han sacrificado todo para conseguir sus deseos de corazón y por los suyos. Esos son los hombres más fuertes, los vulnerables, los que no se rinden pase lo que solo hay un plan, los que no existe plan B, los que solo tienen el plan A y no existe ninguna letra más. Esos son los hombres que tienen un propósito mayor, un propósito divino, un propósito por encima del beneficio propio. Los hombres que realmente valen la pena, los hombres realmente que ya no existen, que antes sí que habían y que ahora ya no están. Esos son los hijos de Dios. Los hombres de Dios somos los que no nos rendimos, somos los que vamos a por lo que queremos, pero ya es nuestro, vamos a por lo que ya es nuestro. Somos los que somos valientes a ser vulnerables, no tenemos ego, tenemos humildad, queremos ver a los otros mejor que nosotros, desear. Esos son los verdaderos hombres. Nunca tiramos la toalla, pase lo que pase, nos corten los dos brazos, las dos piernas, muera toda la familia, da igual, no importa, estamos preparados para todo, porque entendemos a Dios y Dios sabemos que nos va a dar el entendimiento, el razonamiento, la comprensión en nuestra alma, en nuestro espíritu para entenderlo. Entendemos que el castigo es una protección, no es como el mundo, que el castigo, la adversidad, los fracasos se piensan que es una destrucción, que es fracaso, que es perdición, que es pérdida, que no van a tener otra vez otra oportunidad, porque en Dios entiendes que el castigo, que cuando te quita lo que tú querías, es protección, te está protegiendo de algo que te va a hacer daño, te está protegiendo de algo que no es para ti, te está protegiendo de algo que ahora no ves, te está protegiendo de algo que mañana sí que verás y entenderás que suerte que Él te protegió y te lo quitó y no te lo dio, porque el castigo que Él te pone es porque te protege, pero solo es Dios. Para ello tienes que poner a Dios en el centro, para darte ese entendimiento. En el mundo no lo entenderás. El castigo será perdición, el castigo será destrucción, el castigo será no confianza, el castigo será no tener fe, el castigo será perderte, el castigo será no intentarlo más, el castigo será todo lo que no quieres, porque bajará tu confianza, perderás tu creencia, lo perderás todo. Pero en Dios entiendes que es protección, que te protege de todo lo que no ves, pero Él sí que ve, porque su plan es perfecto. Y en Dios, con Dios en el centro, tienes estabilidad, que la estabilidad es la brújula y no es humana, es de Dios.
Y eso se consigue con Dios en el centro. Cuando tienes a Dios en el centro, pones la brújula humana, que no es humana, es aquí en el mundo, pero es de Dios. Y eso es la verdadera estabilidad, que es poner a Dios. Estar estable es tener paz, y no paz por lo que haces o por lo que tienes, paz por quién eres, paz por tu espíritu, que eso es la brújula de Dios. ¿Por qué? Porque te da igual, no sabes dónde vas, no sabes cuándo te va a llegar aquello, no sabes cuándo lo vas a tener, pero sabes que llegará, sabes que tienes paz a pesar de estar en tormenta, a pesar de estar en la lluvia, vives en calma, a pesar de estar en el caos, estás bailando, a pesar de estar en el caos, sigues sembrando, igual como cuando sale el sol, no pasa nada, sabes que la brújula es Dios y pase lo que pase, con la mirada en Él, es estabilidad, es paz. Así que entiende que Dios te quiere dar el reino y te lo quiere dar a ti, pero tienes que ponerlo en el centro y cuando lo pongas, Él te lo dará.